En el episodio de hoy tengo el placer de conversar con Andy Clark, una creativa innata que fue capaz de plasmar su talento en cada proyecto y emprendimiento a lo largo de su multifacética vida. Andy es además socia fundadora de Super, una agencia de publicidad con sede en 10 países y creadora de la primera comunidad de mujeres viajeras, Chicas en New York. Lleva escritos 3 libros, el primero se convirtió en un bestseller superando, según dice ella, sus propias expectativas. Y en televisión condujo el programa Chicas de Viaje y actualmente lidera junto a Beta Suárez, que ya pasó por el pod en la temporada pasada, el ciclo Post 40 o Poscuá, o ¿cómo se dice? Poscuá, por Telefe Streaming. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. Un podcast que busca iniciar conversaciones y proponer la escucha como herramienta para cambiar la forma en la que vemos el mundo. Estoy muy entusiasmada por esta 6ª temporada y la posibilidad de seguir encontrando y conversando con mujeres increíbles y compartiéndolo con ustedes. Espero que me acompañen. Así que nada, acá un placer. Gracias por venir, Andy. Un placer para mí. Estoy. No sé por dónde vamos a empezar porque en este podcast siempre empezamos por el principio, que es la pregunta esta de qué querías ser vos cuando eras chiquita. Quería ser bailarina clásica. Mirá. No tiene nada que ver con lo que hago. Creo que lo único que llevo es el rodete hoy. El peinado. Sí, quería ser bailarina clásica. Menos mal que no fui bailarina clásica porque después cuando pasó el tiempo y tuve un accidente muy grave no hubiese podido seguir adelante. Sí, pero muy frustrante. Sí, pero quería ser bailarina clásica o maestra jardinera. Pero ¿tenías a quién mirabas como para pensar que era eso? O no, sabes que no tenía ninguna referencia cercana, ¿no? No tenía nadie que... Yo veía las bailarinas, me pasaban 2 cosas. Que cuando era muy chica quería ser bailarina, después quería ser cantante. Y lo que me pasaba era que a mí me emocionaba ver estas expresiones artísticas, o sea, el baile, la música... o la gente cantar, me emocionaba tanto que yo decía, yo quiero generar eso en la gente. Y entonces creo que por ese lado venía como la cosa, pero a la vez era muy creativa, me la pasaba pintando todo el tiempo, en la escuela me decían la pintorcita, porque era como lo que más me importaba, tenía todo lo que tenía que ver con la expresión artística. Así que creo que seguía haciendo muchas cosas de las que me gustaban. Y además lo que sentís es que lo que te convocaba era el impacto en el otro, más que lo que sentías vos. Sí, yo eso creo que lo veo hoy, ¿no? Sí, en ese momento no sé si me daba cuenta, pero me daba cuenta de que cuando yo veía a alguien haciendo eso, me generaba a mí una emoción tan grande que inmediatamente decía, yo quiero hacer esto, ¿no? Pero cuando lo veía en el otro, iba mucho al teatro. Mi papá me llevaba muchísimo al teatro. Casi te diría, todos los fines de semana íbamos a ver una obra diferente. Mira, no infantiles. De todo, de todo. Infantiles todas. Sí. Porque aparte mi papá era actor y era actor de una obra infantil, entonces era como que infantiles todas. Okay. Pero después íbamos a ver otras obras que no tenían nada, que de hecho que no eran para mi edad muchas. Y me encantaba, me emocionaba. Y de hecho después de grande estudié comedia musical, canto, teatro. ¿Qué te gustaba ahí? ¿Era la performance de los que estaban arriba del escenario? ¿Te metías en la historia? Me generaba mucha emoción, esto que te decía, siempre, y me pasa hoy, ¿eh? Yo voy al teatro y es como, me pasa algo en el cuerpo con el teatro, como me emociona que alguien pueda estar haciendo lo que está haciendo, ¿no? O sea, como que me pongo en el papel del personaje, pero también me pongo mucho en el lugar del artista, en el lugar del actor o del que canta, como que lo miro y digo, ay, ¿qué le estará pasando a esa persona en este momento? Como que puedo como jugar con esas 2 cosas y me encanta. No sé si, nunca lo analicé tanto. Creo que uno tiene otras prioridades para el análisis. No, pero a mí yo hago siempre esa pregunta porque en un punto siento que siempre hay un momento de full circle moment en el que de adulto lográs volver a ese origen 100%. De lo que te generaba placer, y cuando no lo hiciste todavía, bueno, probablemente en algún momento lo hagas. Bueno, hay una relación en realidad porque como a mí me gustaba mucho cantar, cuando yo tendría, 5 años, era el furor de Frank Sinatra con el famoso New York, New York. Sí. Y una de las cosas que yo hacía era, me subía arriba de la mesa con un cepillo de pelo de esos redondos, ¿viste? Y me subía arriba de la mesa y cantaba, pero cantaba New York, New York como con una... Como que siempre estaba eso presente. No, obvio que nunca me imaginé que después iba a ser lo que pasó,
pero había como ahí una cosita, Recontra. si lo pienso, Y ¿no? sí. Y después cantar, que canto, toda la vida canté, siempre canto y sigo cantando, o sea, mi marido es músico, tiene un estudio en casa y canto con él también y grabamos cosas, capaz, obviamente de una forma mucho más amateur. Durante muchos años tuve banda donde Ah, sí, canté. ¿qué repertorio? No, teníamos mis Propio, propios pero temas. De ¿qué hecho, tipo de qué y arranqué estilo? con un pop electrónico cuando, en la Mirá. época en la que, si yo te preguntaban qué haces, se hacía pop electrónico, y la gente me decía, ¿qué haces techno? Porque nadie entendía bien qué era el pop electrónico, que era, tenía mucho de máquinas, pero también tenía músicos, tenía Sí. guitarra, teclado, bajo, todo, pero había una parte de una base que estaba armada con máquina, con Que es una como un computadora. ska. Es como a hoy todo se hace así, Sí, pero en obvio, ese en ese momento momento no. fue como, no sé, hacer mucho. No, ska, no, pop. No, No, pop. yo escuchaba Morgiva, o sea, era como muy cool, súper tranqui. De hecho, está en Spotify. Viejísimo, Me pero lo subí, encanta. como dije, es una ayuda a memoria Y también un poco, ¿no? sí. Sí, me encanta. Amo cantar. Y entonces, ¿cómo fue cuando terminaste la escuela? ¿Para dónde encauzaste? Mira, yo trabajo desde los 14 años. Muy joven empecé a trabajar. O sea, vengo de una familia muy humilde, con nivel socioeconómico bajo, en donde era difícil tener las cosas que yo quería tener, que a veces eran bastante básicas, esperando que puedan salir del presupuesto de mis padres. Entonces, en un momento iba por la calle y vi un cartelito que decía se busca chica para fin de semana y dije, esta es la mía. Y empecé a trabajar. En realidad no fue tan fácil porque cuando llegué a mi casa mi mamá me quería matar. Yo en 14 años, imagínate, yo veo a mi hijo a 14 ni loca. Claro, lo que pasa es que en ese momento había mucha cosa en negro. Yo parecía más grande y dije que tenía 17 y que estaba a punto de cumplir 18 y era una fábrica de pastas. Reviva. No, sí, rapidísimo. Que no había nada que se interponga, no hay nada que se interponga entre mis objetivos y yo. Y dije... que era una fábrica de pastas. Una fábrica de pastas. Dije, bueno, fin de semana, los días de semana voy al colegio, el fin de semana trabajo, no pasa nada y me puedo comprar lo que me quiera comprar. En ese momento mi objetivo eran unas zapatillas que quería tener y que no tenía. Entonces, y bueno, yo empecé a trabajar. Mi mamá primero me dijo, no, de ninguna manera vos tenés que ir al colegio, ¿cómo vas a trabajar? Tenés 14 años, estás loca, papá. Me dijo, no, pero yo no voy a dejar el colegio. No podés ir a trabajar. Y el otro día de la mañana era el día de la prueba. Y tenía que entrar a las 6 de la mañana. O sea, 5:30 de la mañana me tenía que ir de mi casa un sábado. Yo apenas viajaba sola. No era cerca de tu casa. No era cerca de mi casa, tenía que tomar 2 colectivos. ¿Pero dónde la viste la fábrica de pasta? ¿Vos ibas a la escuela lejos era cerca de la casa de mi abuela y de mi colegio. Ok. Entonces, vos ya viajabas. Claro. Al colegio sí, pero no es que no. Claro, pero ahí fue que encontraste la fábrica. Obvio, la encontré de pasada. Entonces me escapé. Todos dormían, sábado a las 5:30 de la mañana. Te imaginas en mi casa, estaban todos durmiendo. Claro, la última orden era que no ibas. Claro, no. Pero vos te levantaste. Yo dije, era de noche. Yo le voy a demostrar. Sí, era de noche. Salí de noche. No, fue como. Yo me sentía que estaba haciendo. Y sin celular, tu mamá. Nada, no sabés lo que fue. Mi mamá, llegué y mi mamá estaba llamando a la policía, más o menos, porque desaparecí. O sea, imagínate, se levantó a la mañana, ¿dónde está? ¿Dónde está Andrea? Soy para mi mamá. Claro. Y si dónde está Andrea? Andrea. Dios mío, yo pienso hoy me lo hace mi hijo y me muero. Y hoy que encima estamos acostumbrados al celular, a que esté ahí. Y hoy que lo puedes rastrear. Y me fui. Y cuando volví le dije, mamá, ¿qué era todo el día? ¿Te fuiste? No, fue una prueba. Fui a una prueba, okay. Entonces después del mediodía estaba en casa. Estaba llamando a la policía, a tus abuelos, todos preocupados, ¿dónde estás? Porque yo le dije que iba a trabajar, pero no le dije dónde era. Ella imaginó que me había ido. Y bueno, y volví y le dije, mira, me tomaron. Esto es lo mío. Y yo, no, lejos de ser lo mío. Pero igual el argumento que le ibas a dar. No, yo le dije, mira, yo quiero tener independencia y pero me dice, tenés 14 años. Digo, pero no importa, si yo esto lo puedo hacer. Y me dijeron que me tomaran, déjame que haga una prueba, vas a ver que yo no voy a dejar el colegio. Y me dijo, bueno, está bien. ¿Vos tenés hermanos? Sí, tengo 2 hermanos más chicos, yo soy una más. Ok. Y bueno, y ahí me empecé a trabajar los fines de semana. ¿Y qué hacías? ¿De todo ahí? Todo. O sea, la masa, relleno, cortabas. Todo es todo. Yo llegué el día 1, me dijeron, bueno, ahí está la escoba, hay que pasar primero un trapo con lavandina. A 6 de la mañana yo estaba limpiando, mis amigas volvían de bailar y yo limpiando la vereda con lavandina, todo. O sea, arranqué de cero literal y empecé a hacer esto y aprender. Aprendí un montón y entonces al toque ya estaba ayudando a la mañana. Después tenía que trabajar a la mañana y a la tarde, sábado y domingo a la mañana y a la tarde. Y a la mañana preparábamos todo, armábamos como
todo para que se pueda atender, después de limpiar, atendía al público y a la tarde preparaba canelones. Muy divertido. ¿Ellos nunca se enteraron que vos tenías 14 o en algún momento No, se lo ellos dijiste? sí se enteraron porque, cosas de la vida, pero porque en un momento yo trabajé como un 15. año. En un momento dije, fiesta, no, tipo, no, nada que ver. No, trabajé un año y pico, más o menos ahí, y en un momento soñé, rarísimo. Igual, pero esta cosa, entonces, el señor que era mi jefe era un amor divino, no me daba ni bola, era súper Sí. serio. Yo trabajaba con 2 chicos, una chica y un chico, pero yo soñé que él como que se acercaba a mí con otra intención. Pero lo soñé nada más. Y ese día dije, yo no voy a trabajar. No sé por qué. Fue como, Te dio una vibra rara. sí. Mira. Pero mira que cero, cero. Bueno, 0 o no. O sea, O capaz él también lo pensó y yo muy intuitivamente, pero nunca Claro. jamás, no sé, ni me hablaba casi. Me hablaba la chica, era como, y yo ese día no fui. Y llamaron por teléfono. Aparte la gente iba y preguntaba por mí, tipo, hacían la cola, ¿viste? Las fábricas de pastas claro, sí. que hacían cola, que yo y la gente, no, le espero a Andrea, no, le espero. Era como, le esperaba, yo hacía como todo, yo, guay, ¿cómo te llamas? Ay, no, ya las conocía a todos, ¿viste? Tenía como mi rutina. Y me dice, che, no vino, tenía el teléfono de mi abuela. La fábrica de pastas. Y dice, no, claro, porque siempre tuve como una forma distinta, ¿viste? No era tipo, ay, ¿qué hago yo? No, Claro. lo mío era tipo, ay, Juanita, vení, lo repetía siempre, era como una cosa, medio un show, ¿viste? Y claro, cuando no fui se notaba, y le llaman, ¿por qué no vino Andy? ¿Qué pasó? Y a la casa de mi abuela, que era el teléfono que había Tenían de dejado yo como referencia. referencia, y mi abuela le dice, no, es que es muy chica, tiene 14 años, Claro, ¿viste? No, claro. creo que ya tenía 15 años. ¿Cómo 15 años? Ella me dijo que tenía 17, que Que a esa tampoco, altura ya debe pensaba tener que tenía 18. claro. No, tiene 15 años. Ah, no. No, está bien. Y yo le dije a mi abuela, decile que no voy más. Vos Y no estabas fui ahí. más, sí. Y no fui más. Dije, se terminó acá. Pero busqué trabajo y ahí nunca qué dejé de hiciste trabajar. después? Ahí hice todo. Pero ahí ya sabías que lo podías hacer. En mi libro, yo viste, mi último libro, que es mi autobiografía, tuve que hacer como el ejercicio de entender todo lo que había hecho para atrás. Porque viste que para uno le resulta natural lo que uno hizo. Sí. Pero cuando lo escribí, Lo natural y no puedo también en un creer. punto te vas olvidando porque, bueno, qué sé yo, hay cosas mucho más troncales que otras. Totalmente. Y aparte eso fue hace tantos años, tengo 51, imagínate cuando tenía 15, no me acuerdo. No, bueno, pero está bueno este repaso porque creo que también lo que provoca es que quien nos está escuchando también empieza a hacer su propio repaso. Sí. Y hay, yo creo, no sé, la experiencia de estas más de 100 entrevistas que voy llevando, hay un factor común en todas que es como, hay una especie viste, de cuando, como en la historia de Hansel y Gretel, que van dejando las migajas. O sea, Sí. yo siento que todas vamos dejando migajitas que después construyen ese camino. Totalmente. No, nada es aleatorio. Mismo lo que uno cree que no tuvo nada que ver, en algo impacta en cómo hoy encarás lo que haces hoy. Totalmente. Bueno, esto yo me la pasaba pintando, o sea, nunca dejé de pintar. Mi mamá es artista plástica, entonces Sí. nunca dejé de pintar. En mi casa yo vivía entre pinceles y olor a óleos, ¿entendés? Entonces pintaba, cantaba, era como una casa muy artística. muy joven. Muy jóvenes. Mi papá y mi mamá tenían, mi mamá 19 y mi papá 20 años cuando me tuvieron, imagínate. Claro. Eran como 2 pendejos que hacían más o menos lo que podían y había como mucho arte al alcance y sobrevivir, ¿viste? Medio como... Sí, sí. Y bueno, yo como que fui absorbiendo un poco todo eso, pero desde un lugar pero pará, yo igual quiero tener otra vida, quiero hacer otras cosas, quiero aprender otras cosas, quiero salir, quiero... Eso lo tenés claro que lo identificaste 100%. siempre. Jugaba con una valijita que tenía de juguete, Sí. tipo a los 8, 9. Nunca jugué con muñecas hasta los 14, 15 años que me compré una Barbie, tipo Barbie, una Te muñeca compraste negra la Barbie trucha. con la plata Pero de la no, pasta. pero no para jugar a la muñeca, sino porque a mí me gustaba mucho diseñar ropa. Entonces era como si fuera un figurín para mí. Maniquí, claro. Entonces empecé a hacer hacia vestidos y cosas, todas con la Barbie como modelo, como hacerlos en miniatura. Entonces como que todo tenía que ver, pero nunca jugué con una muñeca. Siempre jugaba ¿Y a esa que era valijita? vendedora, a que Ah, viajaba. Siempre viajaba. Siempre que tenía una valijita y decía, bueno, yo me voy. Siempre era Europa. ¿Y eso de dónde lo sacabas? ¿Había alguien en la escuela? ¿Eran las películas No. que veías? No sé, no, la escuela no. Yo en la escuela del Estado, en la primaria fue como... No había... Mis amigos no viajaban, no vivían en un entorno viajero. Para mí era algo impensado, pero impensado no.
era imposible en ese momento, pero para mí era muy, o sea, yo lo veía, yo decía, yo voy a viajar, que me encanta, yo voy a conocer el mundo, lo que más me importaba era eso. Y en algún punto todo eso después también se transformó en lo que se transformó, aunque se hizo realidad después de un quiebre, ¿no? Fuerte que fue mi accidente. Sí, contame eso. Por ahí yo ya tenías ¿cuántos años? 23. 23. ¿Y qué estás Yo ya había estudié diseño de indumentaria, o sea, la muñequita se transformó en lo que estudié. Hice de todo antes, pero bueno, pueden leerlo en el libro. Sí, sí. Pero empecé a decir que es muchísimo. Tengo como muchas vidas en una. Estudié diseño de indumentaria y ya estaba trabajando. Y en un momento... ¿Trabajás en una marca? Empecé a trabajar en una marca, pero no como estaba estudiando todavía. Y en un momento me enamoré y me fui a vivir a Córdoba, a Río Cuarto, pero no porque era cordobés, sino porque fuimos de visita y vimos una ciudad en la que faltaba, tipo, mi visión comercial pero como acá no hay tiendas divinas, todos como en Buenos Aires, era como todo más tipo almacén, era como todo muy chiquito, muy claro. Entonces, era una ciudad universitaria, es una ciudad universitaria con muchísimos jóvenes, y digo, acá hay algo que corte, que rompa con todo esto. Y yo venía de trabajar en unas tiendas en shopping, acá recién abrían los shopping, ay, me siento tan vieja, recién abrían los shoppings en Buenos Aires, y yo venía con toda esa cabeza de shopping. Capitalista. Entonces, claro, y entonces dije, bueno, falta acá una tienda que tenga onda, y me armé una tienda con mi novio, nos quedamos. ¿Y él qué hacía? Otra vez mi madre, pobre, mamá, fuimos a un cumpleaños de su abuela y dije, mamá, me quedo. ¿Cómo que te quedas? Yo tenía 19. No, lo mío fue. Bueno, y tu mamá tenía 39. Claro, mi mamá 38. Claro. Y bueno, pero ya tenía sus. Y él también dejó su trabajo, él era profesor de educación física, y además trabajaba también en un lugar ahí que lo conocí en shopping. Y bueno, nos enamoramos y dejamos todo. Lo conocí. Y ahí se quedaron en Río Cuarto y abriste un local. Sí, me pedí un crédito. ¿Qué? No tenía un mango. Claro, me pedí un en la época que daban créditos. No, porque yo era menor de edad. Todavía era para mayores de 21 los créditos. No, yo siempre me las ingenié. Me pedí un crédito a un prestamista. Hipotequé la casa de mi suegro, del padre de él, en ese momento, que me dijo, mira, yo te lo doy a vos. Entonces, para mí fue como toda una responsabilidad. Y dije, bueno, sí, ok, listo, nosotros vamos a ir bien. Pero espera, ¿todo eso desde Río Cuarto? No, todo eso hicimos todo, me emancipé, porque si no, no podía hacer nada, no iba a poder sacar, tuve que lograr que mi papá y mi mamá, que ya estaban separados, me firmen una emancipación. Y me volví a Río Cuarto con la plata, la idea, a buscar local. Busqué local, puse todo y hice un local que fue absolutamente disruptivo porque... Primero que está en un lugar que nadie lo verá. Nunca hubo nada más disruptivo aún hoy. Te juro, mirá, era un local que tenía una vidriera enorme. Muy probable. Y yo dije, ¿cómo hago para hacer ruido para que nadie se olvide? Y era el boom de los tatuajes. Recién arrancaba, viste esta cosa que todo el mundo se empezaba a tatuar y ahí no había tatuador. Y no, me imagino. Y dije, y me llevé a un amigo tatuador y lo puse a tatuar en la vidriera. Y llené el local de televisores, lo pinté yo todo tipo grafiteado, todo por dentro, cosas que no existían. No. Y todas teles, música, videos, todo, era como... ¿Cómo ya? De Bond Exacto, Street. una mini Bond Street. Una mini exactamente, porque eran multimarcas, tenía un montón de marcas que hoy son muy famosas, en ese momento no eran tan conocidas. Que las llevaste acá. Sí. Y bueno, y empezamos los dos ahí y empecé a organizar mega eventos y cosas increíbles que empezaron a... No lo podían creer los lugareños. Publicidad todo el tiempo, salía tipo en todos los diarios locales, ¿no? Todo local. Empecé a hacer programa de radio. Eras todo noticia. Ahí, totalmente. Y ahí creció un ¿Cómo se llamaba el negocio? Raza. Y ahí estuve, bueno, el tatuador estuvo bastante tiempo tatuando, hasta que en un momento se tuvo que volver a Buenos Aires. La gente se animó. Mira. No sabes lo que fue. Tanto que yo le dije, mira, la gente sigue sacando turnos, todo. Digo, no podemos hacer en la vidriera, en Pueblo, imagínate. Y le digo, enséñame. Como yo pintaba todo, entonces aprendí a tatuar. Entonces, claro, después yo tatué a medio Río Cuarto. De hecho, fui a dar charlas muchos años después. Lo pienso, te juro, no puedo creer. Fui a dar charlas muchos años después y había mujeres de más o menos mi edad o un poco más chicas que venían se habían y me decían, yo quiero decirte una pregunta. Sí, tengo un tatuaje tuyo. No. ¿Cómo estaban esos tatuajes? Bastante bien. Muy bien. Y bueno, y después el amor se terminó y me volví a Buenos Aires. Ok. Y ahí fue que tuve el accidente. Él se quedó allá. Él se quedó un tiempo y después se volvió y después... O sea que cuando ya estás vuelta a Buenos Aires, ¿hacías qué? Y ahí o recién habías llegado cuando fue el accidente. Ahí fue mi momento más... fue como el quiebre de mi vida, el cambio rotundo de vida absoluto. Porque pasé de
súper pila, ir, venir, estar absolutamente postrada en una cama durante un año. Está bien, pero contá bien lo que fue, porque por ahí hay gente que no tiene ni idea. Yo sé porque lo leí, pero tampoco sabía. Sí, te cuento. Hacía más o menos 2 meses y pico que había vuelto de Córdoba y había conseguido un trabajo, entonces algo momentáneo para hasta acomodarme. Empiezo a trabajar en un lugar y cuando salgo de ese trabajo voy a cruzar la calle, me encuentro con una amiga antes y nos despedimos de una amiga en una esquina, ella se va, se toma otro colectivo, yo cruzo la avenida, o sea, nos despedimos para que yo cruce la avenida y nunca llegué del otro lado porque al cruzar, mi semáforo estaba en verde para mí, en rojo para los autos, pero al llegar, casi llegando del otro lado de la avenida, el anteúltimo carril, un colectivo venía con todo, que no llegó a parar en la onda verde y me golpea el cuerpo, caigo y me pasa por arriba de las piernas y la cadera. ¿En dónde fue eso? Esto fue en la puerta del Policlínico Bancario que está en Plaza Irlanda. Flores. Flores, sí. Okay. Que ahí justo hay, como a mitad de cuadra hay un semáforo y en la esquina hay otro. Entonces el colectivo pasó el verde de la mitad de cuadra, pero no llegó al de la esquina. Y quedó tirada en el piso, literal. Por eso mi libro se llama Bailar acostada, porque es como yo quedé tirada con la cara impecable, toda maquillada, divina, los pelos todos así, armadito, divino, pero del cuello para abajo, destruida. Tuve 14 fracturas entre pelvis y cadera, o sea, 6 de cadera y 7 de cadera y 7 de pelvis. Rodilla, tobillo, fémur, una costilla, una vértebra. ¿Te pasó por todo el cuerpo? Me pasó por la cintura para abajo. No, me pasó de la cadera para abajo por el fémur, pero el giro hizo que se rompa, o sea, como que quedó una parte fija abajo y giré mi cuerpo hacia arriba, digamos, la parte de arriba, y ahí se terminó de quebrar porque me pasó un colectivo lleno encima. Claro. Completo, porque no es lo mismo, viste, vos decís, ahí pasa un colectivo. Bueno, no es lo mismo un colectivo vacío que lleno, mucho más peso. Pero bueno, me salvó la velocidad. Si lo hubiese frenado encima mío, me mata. Pero me salvó eso y me salvó que no me haya tocado ningún órgano, que fue de la cadera para abajo, como en el fémur, ¿viste? Porque si me freno, me pasa por arriba de la panza, era fatal. Y mi cabeza nada, impecable, solo que quedé en el piso tirada, los pelos estaban como alargados, así, viste, como sí, hermoso, como una sirena. Claro, pero arrancaron los autos, abrió el semáforo y los autos de atrás arrancaron y yo sentía, pero ¿viste? Que cuando no te vieron, no sabes, claro. ¿Viste lo que es la vida, es así, es como, la vida continúa para el resto. ¿Y tu amiga te había visto? Pues que mi amiga en ese momento se había subido un colectivo que estaba parado a mitad de cuadra, como más atrás, en ese mismo semáforo. Cuando ella de repente sube el colectivo y de repente siente que yo la llamo, yo no dije ni nada. Siente que yo la llamo, se baja del colectivo porque ve que hay un accidente y dice, es Afandi. Y bajó y vino y me vio ahí en un charco de sangre de 1 metro. Tipo, y bueno. Y ahí mi vida es como si ese fue un antes y un después de mi vida en todo. Y te voy a decir algo que con el tiempo entendí, que fue quizás lo mejor que me pasó en la vida. Porque me cambió absolutamente todo, los valores. Bueno, no es que yo haya tenido otros valores. Pero sí, es como... Formó mi personalidad, ¿entendés? Yo a partir de ese momento entendí cómo quería que sea todo, entendí la finitud de la vida también, ¿no? Porque cuando estás ahí al límite... Sí, la vulnerabilidad absoluta. No, y los como... Sí, es un segundo. Es literal, es un segundo, porque yo estaba cruzando la calle, perfecta, divina, había despedido, me iba a bailar esa noche, iba a salir con mis amigas, a presentarle a un novio nuevo, porque yo rapidísima ya tenía un novio nuevo, a un novio nuevo, a mis amigos, y de repente esto te pone tipo, no, stop, absoluto. Y en ese momento, además, cuando me llevan, que estaba totalmente destruida, toda la cadera, todo, me dicen que... la llaman a mi mamá y le dice apúrese porque no sabemos si la vamos a poder salvar. Necesité 13 dadores de sangre en ese momento. O sea, primero luché como por la vida. Claro. Y después me entero que estaba embarazada. ¿En ese momento? Sí, después de que me operaron y me limpiaron todo, se dieron cuenta que estaba embarazada. Obviamente perdí el embarazo. Claro. De mi pareja anterior, la de Córdoba. La de Córdoba. Y fue como terrible. Terrible, todo junto. O sea, ya eso es durísimo. Sí, claro. Imagínate todo lo demás. Además, tipo, el desconocimiento. Y el decir, tipo, no saber si voy a volver a caminar. O sea, yo quedé totalmente inmovilizada. Y yo preguntaba, ¿y voy a volver a caminar? Ay, no sé. No, nadie te quería decir que sí, ni que no, ni nada. Al principio, hasta que después me dijeron, mirá, no creo. Tenés mucho. O sea, yo dormí durante meses con una máquina
que movía la flexión de mis rodillas para que no queden rígidas, porque yo tenía un clavo que atravesaba de una punta a la otra en la rodilla. Y la máquina estaba agarrada como una herradura a eso, que era una de las cosas que tenía, que era una cosa para estirar mi fémur que estaba roto y encimado. Entonces lo tenían que estirar para después poder sellarlo y ponerme un caño. Un caño, digo yo. Sí. Y bueno, y después tenía una máquina que me movía la rodilla todo el tiempo, día y noche, tipo... Iba haciendo la movilidad. Para que no perder... Claro, porque cuando estás mucho tiempo inmóvil, sí. el cuerpo, viste, se acostumbra a lo que le das. A lo que le das. A lo simple, tipo, estás todo el día sentada, vas a tener forma de silla. Sí, no, obvio. Y las escaras también, me imagino. Bueno, eso fue lo más duro que viví. Claro. Lo más duro que viví es eso. Te digo, es muy loco lo que te dice, pero la escara, para quien no sabe lo que es una escara, es a mí me pasó como en un heridas, raspón. claro. Esto, a la gente mayor le pasa por la presión entre el hueso, sin respiro, de estar apoyada en la cama todo el tiempo. Sí. Se genera ahí, se abre apenas bueno, en mi caso un rasponcito, y por ahí entra una bacteria, es como una infección. El tema es que te va comiendo la carne y te quedas terrible. Tuve una escara y fue lo peor que viví de todo el accidente. Porque después yo ya estaba bien, viste, como... Pero bueno, eso también fue algo que tuve que superar muy también. Joven, ¿no? ¿Qué te dijeron? Sí, por eso? pero si no. hubiese sido una persona mayor. Sí, si hubiese sido mayor, no creo que tenido no lo sé. ese pronóstico. No lo sé, porque mucha gente joven también sufre el síndrome de Rosemary, que es que no podés, por más que tu cuerpo ya esté preparado para caminar, tu cabeza no te permite, porque es muy duro. O sea, aprender a caminar de vuelta. Imagínate, uno lo hace tan chiquito, tan inconsciente. De grande, si cada vez que te equivocás sufrís, imagínate cada vez que te caes, como que el miedo que tenés a caerte. ¿Y ahí cuánto te llevó en tiempo? 1 año y un poquito más, volver a estar parada. Sí, estuve 9 meses casi internada en un hospital. ¿En dónde estuviste? Estuve en un hospital público, porque yo en ese momento recién volvía, no tenía ni prepaga. No, fue muy duro. Pero también de todo aprendí, ¿viste? Como de todo. Pero bueno, ahí fue esto del quiebre y de por qué también cambió mi cabeza y mi objetivo en la vida y mi trabajo. Porque en ese momento ya había pasado por 7 operaciones y estaba sentada, no sé, ojalá, ahora estoy sentada. Estaba acostada en la cama, mi mamá al lado mío, la agarro de la mano, viene el médico y le digo, ma, le vamos a preguntar porque ahora me van a decir que sí. Era la 7ª vez, 7 operaciones había pasado y era la 7ª vez que le preguntaba al médico si podía caminar y siempre me decía que no. Y lo miro, así él estaba a los pies de mi cama y le digo, bueno, ahora sí, ¿no? Tipo, voy a caminar. Y cierra los ojos y hace así, porque ya no sabían, viste, yo era insistente. Sí, cómo bajarte. Claro, y entonces hace así y la miro a mi mamá y mi mamá tipo salta, viste, como una lágrima, viste esas lágrimas espontáneas, tipo, en silencio. Y la miro y digo, no mamá, no llores, no llores, no llores. No me preguntes por qué dije esto, porque ni lo pensé. O sea, fue algo como que dije totalmente sin pensarla. Dije, no mamá, no llores porque yo voy a caminar. Voy a caminar y lo voy a hacer por todo el mundo, por distintas... Y mi mamá, mira, esta chica está loca. O sea, pensó que estaba loca, pensó que era peor, porque yo no solamente no podía caminar, sino que no tenía un peso para ir ni a Mar del Plata. O sea, qué mundo. Y le pareció como todo, no podía ni ir al baño para caminar. Sí, pareció un imposible todo lo que le decías. Y en algún momento, de algún modo, creo que eso fue lo que forjó definitivamente mi destino. Yo como que dije en ese momento, como que lo armé, ¿entendés? Como que en algún punto dije, bueno, listo, voy a hacer esto. Y se lo dije y siempre en mi cabeza estuvo eso. Después me recuperé y avancé. Siempre estaba como, ¿no? Como ahora, un los pasito médicos, más es porque voy a ir a algún lugar. Los médicos creían que no, porque nadie, digamos, con ese panorama había vuelto o probablemente hubiese vuelto a caminar pero vos qué crees que es el willpower, esa cosa que uno se pone en la cabeza y lo logra, o realmente no querían jugársela, pero había un porcentaje de yo creo probabilidad que de que sí? Las dos cosas. Yo creo que nadie se la quería jugar porque si me decían que sí, ¿cómo me bajaban cuando no? Cuando te dieras cuenta que no. Y por otro lado, bueno, fue un caso que lo usaron para un montón de congresos y estudio, porque realmente fue un caso, después cuando yo empecé a caminar, no lo podían creer. Porque aparte yo no rengueo. O sea, ¿No te quedó ninguna secuela? No, porque yo soy re obse y fue como el día que, bueno, no es que un día de repente te parás, tenés que aprender a mover de vuelta todos los músculos de tus piernas, a tener conciencia de
de lo que significa caminar, aparte de valorar las cosas simples, como decir, ir al baño. Tipo, yo para ir al baño, tipo... Por tus propios medios. Y la primera vez que empecé, o sea, el día que dije, bueno, esta vez voy a salir por primera vez sin muletas, pasé por todo. Muletas, después, bueno, sin bastón. La primera vez que dije, bueno, voy a salir, me enamoré. Me encontré con soy rapidísima. De otro, me enamoré. Y claro, Largo, porque muchas cosas en el medio, las cuento en el libro. Tiempo, aparte. Había perdido mucho tiempo. No, empecé a trabajar, como que yo quería trabajar igual, quería trabajar. Dije, bueno, listo, no me puedo mover. Y tardé en ir desde mi casa, me encontré en un lugar que era 1,5 cuadras y tardé 45 minutos en llegar, porque yo dije, no voy a renguear. Yo me medía las piernas todos los días. Mi mamá, por favor, medime las piernas, ¿verdad? Si están iguales, si no están igual, todos los días. Y cuando salí, bueno, en realidad antes de eso lo que hice fue, me mudé sola. Yo primero estuve con una cama ortopédica en un departamento al lado de donde vivía mi mamá, Sí. porque era la única forma de poder Claro, de estar. que te ayudaran, Después de que estuve asistieran. 9 meses ahí, estuve 4 meses en una ortopédica. Okay. Y después de eso, un día dije, bueno, cuando ya me pude sentar, después me pude parar, después pude dar un paso con muletas, dije, yo me tengo que mudar. Porque si yo me quedo acá, me van a seguir haciendo las cosas y no voy a avanzar más. Necesito poder levantarme y tener la dificultad de ir al baño sola, de ir a cocinarme sola, de autoabastecerme sin necesidad de que otro lo haga, porque si no, siempre va a ser un paso nomás. Entonces le pedí a mis amigos sillas, yo digo sillitas porque tienen que ser chicas, porque me mudé a la casa de mi amiga que se había ido de viaje. Y se iba 2 meses más o menos, entonces eran los tiempos que yo necesitaba para poder potenciar esto, aprender de vuelta a caminar. Sí. Entonces me mudo a su departamento, que era muy chiquito, tenía una cocina, un living, comedor y el baño, y yo puse sillas, pila de sillas para un lado y para el otro, y entonces me levantaba, hacía un paso, me sentaba, un paso, me sentaba, un paso, me ¿Vos sentaba hasta sentías llegar. dolor? No, peor. Además del dolor que sentís, porque el cuerpo empieza de vuelta a armarse, y la Sí. kinesiología que tenía todos los días, y la musculatura que está atrofiada y que se tiene que regenerar. Además de eso, lo que sentís es una impotencia enorme porque no responde. O sea, vos tenés que... Vos mandás la orden, pero no llega. Exactamente. Es como decís, No pasa quiero mover nada. y no... ¿Por qué no la puedo mover? Entonces empezás a hacer como un ejercicio de vuelta, de dominar tu cuerpo. Es muy loco. Y cuando empiezo, un paso, me sentaba. Un paso, me sentaba. Porque tenía miedo de caerme, no tenía equilibrio. Y con la idea de que a los 2-3 días iba a sacar la primera silla. ¿Viste cómo el juego de la silla? Iba sacando sillitas para tener 2 pasos y sentarme 2 pasos. Y no, la primera silla me llevó como 3 semanas. Porque no me animaba, estaba sola. Pensaba que no existía el celular. Es que yo me caía, no Sí, tenía una cómo locura, llamar a alguien, o sea, nada. es admirable, pero la verdad es que... Era una loca total. Una loca. Pero yo creo que si no hubiese Tu sido- mamá iba todos los días a chequearte. Mi mamá no podía. Mi mamá trabajaba cada tanto. Y después ahí me busqué un trabajo Ok. y iba en taxi. Entonces bajaba, llegaba, iba en taxi, me gastaba todo el sueldo en taxi. Porque yo lo que quería era trabajar para ¿Y moverme. ¿Qué era ese trabajo? Y dije, mira, la voz la tengo intacta, puedo laburar, sé vender y conseguir un trabajo de telemarketer. Algo para estar activa, para conocer gente, para moverme, para ganar plata. También yo tenía, igual me seguían pagando porque yo tenía, como me fue en un accidente laboral, tenía mi Seguro. sueldo. Pero necesitaba moverme, necesitaba... Sí, tu cabeza también. O y sea, vos sabí- imaginate cómo soy yo, imaginate 1 año y pico postrada en una cama. No. Terrible, terrible. Así que... ¿Y terapia hiciste? Cuando estaba internada dije, che, yo necesito terapia, pero en el momento no sentía que lo necesitaba. Obviamente que sí, lo dicen. Pero claro, pero en ese momento no lo sentía. Hubiese venido bien. Pero no sé, vos es que llamé, le dije al médico, mira, me gustaría que venga una psicóloga. Bueno, dale, sí, viene una psicóloga. Le conté, yo tenía 2 novios en ese momento. Manejaba toda la sala de... No, lo mío. ¿Tenías 2 novios mientras Sí, porque estabas tenía el novio, postrada en la claro, cama? porque tenía... Es que El- era amor nomás, porque imagínate que no podía hacer nada, porque No, tenía a mi novio... Era platónico. Tenías el cordobés. Claro, el que venía de Córdoba, que cuando vio toda esta situación volvió y estaba conmigo todo el tiempo. Y además se enteró Y que el habían nue- perdido un Obvio, bebé. fue como que terrible. Esto fue muy los Y unió. el que recién estaba empezando a estar, qué sé yo, que venía todos los días a verme. Y para mí, yo que necesitaba mucho amor, en ese momento no iba a cortar. Pero ellos ¿Por qué? sabían de la existencia uno del otro. No. Tenía a la enfermera Complotada. arreglada, con facturas, pizza. Y yo necesitaba entretenerme. Sí, Tipo, obvio, era que pasara fatal porque algo. todas mis amigas y amigos venían todos los días y todo el tipo era como un grupo de gente alrededor mío.
Y claro, las viejitas que estaban en las otras camas, porque era un lugar muy grande lleno de viejitas, todas que se habían roto la cadera, yo era la más joven, no tenían visitas. Y yo les decía, por favor, vayan a visitar a la gente. Claro. Entonces me venían a visitar a mí y les traían cosas a las otras señoras que estaban en las otras camas. Hola, como Julia, tenía Julia al lado que tenía Alzheimer. Yo, Julia no se acuerda de nada, pero no importa, igual anda a verla por... Y yo veía, viste, a la enfermera. A Rosita le faltan pañales. ¿De qué Así signo vivía. sos? Capricornio. ¿Por qué? Loca. Cero loca, pero sí con un objetivo claro y a cumplir. Volver a caminar. Era lo único que me importaba. Y en el mientras tanto, que eso formó Mientras parte tanto hay que de mi divertirse personalidad, me divertía. Porque digo, ¿qué hago? Sí, Tengo que eso dos es opciones. admirable. O me quedo acá y me deprimo y lloro todo el día por lo que no puedo hacer. O hago algo que me saque de este lugar de víctima. O sea, no me quiero quedar en un lugar de víctima. Algo tengo que hacer para mejorar. Y bueno, un amigo de mi papá me prestó una tele chiquitita, no tenía ni tele, nada, imagínate, una tele chiquitita, no existían los celulares, nada. Tenía un Walkman donde escuchaba música, mis amigas venían todo el tiempo, una venía, me bañaba, otra me lavaba la cabeza, otra venía, no sabes lo que era. No Eso sabes. fue bueno que tenías como una contención enorme de tus amigos. Sí, de mi familia, mis tías. No, sí, la verdad, todos se iban turnando porque mi mamá no podía dejar de trabajar para estar todo el día conmigo, mi papá tampoco. Venían, obviamente, todos los días. Sí, mis pero abuelos. aparte se hizo muy largo. Una cosa es cuando no tenés un familiar internado un tiempito. Y después vino toda la otra parte que fue, bueno, hay que hacer un juicio. Y yo decía, pero yo no quiero que nadie le pase, o sea, no quiero poner mi energía en nada que sea negativo. Yo no quiero hacer un juicio para que nadie vaya preso. Claro. Pibe que me atropelló tenía 26 años. Pero tenía frenó. 2 años más que ¿O yo. se fue? No, siguió de largo y lo frenaron los que estaban arriba. Claro. Pero me fue, yo decía, no quiero perder tiempo en algo penal con él, no. Yo había una compañía de seguros que tenía el colectivo y digo, vamos a la compañía de seguros, y me la pasé meses eligiendo un abogado desde el hospital. Venía mi abuelo, que era abogado, pero grande, ya me iba trayendo distintos, y yo iba entrevistando a los abogados que me iban diciendo cuánto era la vida de un obrero, que nunca me voy a olvidar, en ese momento eran, no sé cuántos era ahora, pero eran $35.000. O sea, un obrero se moría y eran $35.000 que te van. Y yo decía, pero yo no me morí. Y entonces me decían, bueno, pero, o sea, casi ni te moriste, así que vamos a pedir menos. Y yo decía, ¿cómo menos? No, yo no voy a poder vivir de la misma manera, pensaba. Y bueno, y ahí empezó como otro camino, ¿no? Muchas cosas. ¿Cuánto tiempo llevó ese tema de la indemnización? Sí, o sea, del se resuelva y poder cerrar 5 eso. años. 5 años. Y con lo que gané en 2 partes. Por un lado tuve la indemnización laboral y por otro lado tuve el juicio del accidente. Y con la indemnización laboral yo ya estaba bien, ya levantaba. Yo me compré mi primer pasaje a New York. Esa fue la primera vez que viajé. Y porque yo dije, yo tengo que viajar. O sea, yo le dije a mi mamá que iba a viajar por todo el mundo. Y quería irme a Europa, no me alcanzaba. La indemnización me alcanzó para otras cosas, ¿no? Pues entré a comprarme un departamento, otras cosas, y con lo que me quedó, dije, bueno, me voy de viaje. Sí. Y ahí elegiste New York. Y elegí New York por descarte. ¿Por qué? Porque quería ir a Europa. Para mí era tipo la cuna de la cultura. Claro. O sea, que yo quería ir a los museos, quería ver arte, quería ver como nada de dónde venía, ¿no? Familia italianos, españoles, polacos. Quería ir a ver. Y no me alcanzaba en ese momento y dije, no sé, a ver, New York, vamos. Y bueno, dije, espectacular. Y me enamoré. Y ahí empezó como mi amor por New York, pero muchos años después hice Chicas en New York. Muchísimos. ¿Y cómo llegaste a Chicas en New York? Fue todo medio por casualidad. Después de esa vez que fui a New York, fui varias otras veces. ¿Cómo? ¿Viajaste sola esa primera vez? Viajé con mi marido de ese momento, porque de ese que me enamoré. No era ninguno de esos dos. No, sí, era uno. Era no, ninguno de los dos que estaban en el hospital. No. Estás peor que yo, Andy. No, pará, eran novios. Los otros eran novios. Este fue mi primer marido. Me casé a los 25. A los 25 me casé por primera vez con mi primer marido, que era un amor y que nada, y que fuimos juntos. Este primer viaje para los dos era la primera vez que viajábamos. Y fue muy lindo y me enamoré de New York. Y después seguí yendo otras veces con amigas por trabajo. Me empecé a buscar trabajo porque dije, yo tengo que hacer lo que dije. Voy a viajar por distintas partes del mundo, pero todavía no me daba el presupuesto para tanto, todavía no había ganado el juicio del accidente. Entonces empecé a trabajar y a buscar trabajos que me dieran la posibilidad de viajar. Entonces me di cuenta que necesitaba estudiar otras cosas, empecé a formarme más por el lado del marketing, la comunicación, la publicidad, bueno, como que me metí más en ese área, en la producción, me metí por ahí y empecé a viajar con trabajo. Era como una forma de acceder a los viajes. Y después
bueno, ya empecé a ganar mi plata y o sea, mi vida cambió un montón y laburando, ¿no? Y empecé a viajar con amigas a New York, fui varias veces y empecé esta cosa, ¿no? De mi personalidad, meterme en lugares en donde nadie se metía. O sea, pensá que estamos hablando de un momento donde no existían redes sociales, no existía ni Facebook, ni Instagram, ni nada. Parece que fuera otra vida, pero no hace tanto. No está. Más o menos, hace un montón. Y en ese momento, acá había solamente 2 guías para ir a New York y las 2 decían más o menos lo mismo, los lugares típicos, tradicionales, turísticos, que tenían como que no había, las cosas nuevas que iban saliendo no estaban. Sí, que además New York cambia todo el tiempo. Y más en ese momento que era pleno crecimiento de New York. Entonces, claro, yo iba y me metía en los speakeasies que no estaban en ningún lado, acá nadie te los contaba, y contaba las aventuras que había entrado a un lugar y que había visto Madonna, y después que había entrado a otro lugar y estaba ¿Y eso dónde lo contabas? Kutcher. No, le contaba a mis amigos. Entonces todas mis amigas me empezaron a decir, che, pasame los tips de los lugares que vas vos a New York, que quiero ir, que yo vino el 1 a 1, entonces la gente viajaba un montón, era como, viste, fueron pasando como distintos momentos. Y yo armé un Word en un momento, porque dije, bueno, todo el mundo me pregunta, no puedo hacerlo todo a medida, y iba pasándole a todas mis amigas. Y en un momento ya me empezaron a llamar tipo amigos de mis amigos. O sea, no había dónde googlear esas cosas, chicos. O sea, estamos hablando de otra época literal. Y entonces dije, bueno, fue el boom de los blogs. ¿Viste? Cuando recién arrancaron. Dije, voy a poner todo en un blog y la gente que me pregunta le doy el link del blog y que entre. Claro, la primera semana tenía 35.000 visitas. En ese momento era un número muy alto para algo online. ¡Wow! Y al poco tiempo dije, bueno, ya me dio vergüenza porque estaba todo prolijo, lo reordené, qué sé yo, y empecé a cargar. A sumarle, a cargarle. ¿Qué año era? Ay, soy malísima con los años, pero no sé, todavía no había nacido mi hijo. Estaba naciendo mi hijo, hará 13 años, 14 años, más o menos, 14 años. Claro, 2010. Más o menos, sí. 2009 empecé, más o menos. Yo vivía en New York en ese momento. Mira. 2008, 2009. Nos hubiéramos cruzado. Nos hubiésemos cruzado. Seguro nos cruzamos. Seguro. Y bueno, y en ese momento dije... ¿Y cómo lo comunicaste? No comunicaste nada. Vos lo Esto tiraste fue absolutamente al universo. No, se lo tiré a mis amigos. No, está bien, pero el blog, y mis amigos, lo subí. Mis amigos se lo empezaron a pasar. Sí. Y un día entro y había una cantidad de suscriptores. Yo dije, no lo puedo creer. Y bueno, llegó a tener 3,5 millones de suscriptores, que era una locura. No existía. No había primero no había influencers en Argentina que hagan nada con esa llegada. No había contenido de ese estilo. Cero. Las redes sociales en el momento eran las chicas que mostraban más moda, ropa, alguna de belleza, el style, qué sé yo, pero nadie escribía nada. Yo escribí un montón, daba data a full. Y bueno, eso empezó a crecer, a crecer, a crecer. Los medios lo vieron y de repente todo el mundo me llamaba para hacer notas porque fue como. Te volviste referente de eso. Claro, fue un boom literal. Y yo aprendí probando con Facebook. Y después apenas salió Instagram, creo que fui la usuaria número 2 de Instagram, estaba con Instagram, y empezó a crecer, y la gente me empezó a pedir hacer esos mismos viajes. Y yo decía, no, la experiencia. Una locura, ni loca, y bueno, accedí, en algún momento hice viajes, bueno, 600 y pico de viajes. Llevé 300 y pico de mujeres, más o menos. ¿En cuántos viajes? En muchos viajes, de muchos. ¿Y qué hacías, grupitos de empecé cuánto? haciendo uno por año, después hacía tipo 2, 3, después hacía 5, 6. Lo habré hecho 4 años. Y después ¿Y cuántas iban? Y había de todo. Hice grupos de 35 a grupos de 15. Después ya aprendí que tenían que ser menos. Sí. Pero hice de todo, de todo. No, una locura, porque yo no lo necesitaba. Yo ya en ese momento ya había conocido a mi marido actual, con el cual hicimos de cero una agencia hace 22 años ya. O sea, imagínate que yo ya estaba embarazada de mi hijo. Y digo, cuando empecé con Chicas en New York, y yo ya hacía 13 años que estaba con él. Yo ya tenía otro trabajo. Habíamos armado entre los dos una agencia de publicidad, que primero fue un estudio de marketing y diseño, después fue creciendo y transformamos en una agencia de publicidad. Empezamos nosotros dos, cero, así, tipo, en casa. ¿Y lo habías conocido? Y a él lo conocí. Ay, chicas, son tantas cosas. Que yo tuve un boliche antes con mi ex marido, tuve un boliche. El primer lugar a puerta, cuando me casé con el otro, y yo trabajaba de otra cosa, los fines de semana. Con el que te fuiste por primera vez a New York. Exacto. Pusimos un lugar que se llamaba Commodore, Casa de Placer Electrónico. Entraban 1.500 personas en un boliche. Enorme. Enorme. Era tipo espacios distintos, todos decorados diferentes, y una gran pista, una galería de arte y un jardín enorme con cine al aire libre. ¿En dónde? En Palermo, en el primer Palermo de los 2000. No había nadie, era en Niceto Vega, a una cuadra de Niceto. O sea, no existía nada, no había nada, había
3, 4 restaurantes en Palermo. Estaba, no sé, Christoph, el único, había muy poquitos. Y Olsen, sí. Y bueno, y ahí armamos Bar 6. Bar 6. Ahora había uno que era todo blanco, central. Sí, todos pioneros. Sí. Y bueno, y pusimos ese lugar y nada, fue una locura. O sea, era puertas cerradas. O es una puerta chiquitita, vos tenías que tocar el timbre para entrar. No existía acá eso. Esto fue con el otro. Con el otro. Tipo, Cerati venía los domingos, ¿entendés? O sea, era muy... Sí, muy porque era como muy único. Y él estaba haciendo música electrónica, ya él hacía música electrónica en ese momento. Y ahí cobraban entrada. De Soda Stereo. Obvio, era un boliche. Era un boliche. O sea, era un bar, boliche para escuchar música. Había hasta restaurante también, vos podías venir a las 7 de la tarde, comer y después quedarte a escuchar música. Y en ese momento pasaron muchas cosas. Ahí armé mi banda por primera vez y empecé a tocar ahí. ¿Cómo se llamaba tu Plus Marea. Plus Marea. Yo venía cantando desde los 14 en otras bandas, que no eran mi banda propia, tipo que hacía coros pero ahí fue que dije, bueno, ahora quiero tener mi propia banda, porque después del accidente lo que me pasó es, quiero hacer todo lo que no hice. Eso es lo que te iba a preguntar justo, porque me daba la sensación igual que ya eras un poco como acelerada, no quiero decir acelerada. Era acelerada, sí. Pero suena como peyorativo, como algo negativo. No, digo como que estabas apurada y sabías lo que querías y avanzabas. No, antes del accidente no estaba apurada, estaba segura. Te fuiste a laburar a los 14 Sí, pero no, bueno, está bien, pero no era acelerada. De hecho, era muy tímida, aunque no lo creas, era muy tímida, me costaba un montón. ¿En serio? ¿No sabes? En el colegio casi no me conocían la voz. Muy loco. Era muy insegura, ¿no? Como que mi vida como que se fue acomodando con el paso de los años, ¿no? Claro, y el accidente ahí sí empecé a apurarme. Ahí empezó toda una carrera, te diría, de mi vida. Ahí es esto que decías, como de también tomar conciencia de la finitud, pero ¿tenías eso como muy claro en tu cabeza o hoy mirás para atrás? No, en ese momento lo tenías claro. O sea, después de que pasás por esa situación límite, donde estás al límite literal de morir, decís, pará, esto se puede terminar en cualquier momento. Y ahí me agarró como una cosa de, tengo que hacer todo lo que puedo hacer porque no sabes cuándo se puede terminar, porque es como, sí. Y ahí empecé a estudiar comedia musical, canto, ahí fue que me puse con pintura, hacía todo. Sí, como que te expusiste a todas las cosas que te generaban inquietud. Ahí armé mi banda, empecé a actuar en el teatro, estudiaba teatro y de repente al poco tiempo estaba en Calle Corrientes en una obra donde hacía 7 personajes, o sea, una loca, total. Bueno, pero sé que lo hacías bien porque convencías al entorno. Dios, parece que sí, pero también el que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que a mí me sirvió porque es como vos decías, todo lo que vos haces te alimenta para después hacer lo que decidas hacer. Pero también el foco te ayuda a potenciarte y a profundizar en algo, ¿no? Y eso lo aprendí con el tiempo. Cuando ya después dije, bueno, para, tampoco estoy tan apurada, bueno, a ver, ¿qué hago? Ahí después conocí a mi marido y dije, bueno, a ver, vamos por acá, hagamos esto, potenciemos, hagamos crecer la agencia. O sea, hicimos un plan juntos, con también tiempo, a largo plazo y haciendo foco en eso. Entonces ahí fui dejando como todos los satélites de alrededor y me puse la cabeza más ahí. Nunca dejé de pintar, nunca dejé de cantar, pero no alocadamente decir, bueno, sí, cantar, ¿querés venir a cantar? Sí, voy y canto. Canté en San Martín, canté en el lugar, dije, no, ahora esto. Como que hubo un momento que dije, tengo que hacer foco. Ahora, espera, habíamos llegado a lo Commodore, ¿se llamaba? Sí. Porque yo te pregunté a dónde habías conocido a tu marido. Y ahí lo conocí. Él vino un par de veces, venía temprano a comer, a tomar algo, y un día se acerca a la barra, empezamos a charlar, a mí no me caía muy bien. Yo estaba casada con el otro. Con el otro. No le daba ni pelota. Y un día, como yo en ese momento tenía la banda y él me había comentado que él era músico, que tenía un amigo que era productor, le digo, che, ¿me pasas el teléfono al productor porque quiero grabar? Y que tenía un estudio de grabación. Le digo, queremos grabar un demo. Antes había que ir a un estudio, ¿viste? A grabar el demo. Y me dice, sí, dale. Entonces voy, grabo mi demo. Yo después pasa el tiempo, cerramos Commodore, me separé. ¿Viste? Yo armo negocios. Todos mis parejas fueron mis socios. Armo negocios. Qué audaz ahí, ¿viste? Todos. Me separé. Y pasan unos años y me llama este productor y me dice, che, ¿sabes qué? Nunca me olvidé de tu voz y estoy armando un proyecto y me encantaría que vengas como parte de las voces. Digo, ¡ay, me encanta, qué lindo! Bueno, yo tenía mi banda en ese momento, entonces fui y cuando llego al primer ensayo, uno de los músicos era Sebas, que claro, era su amigo y lo convocó también a él
Y yo lo vi totalmente cambiado, yo ya estaba separada. Y lo vi re cambiado y nos hicimos re amigos al principio. Yo dije, ay, ahí no me da bola. Mirá, yo digo, no me daba bola, pensaba que... Estabas relajada, mejor. Y bueno, no, nada que ver. No era gay. No, él estaba como tipo, me dijo, yo no quería arriesgar nada que rompa la situación de querer... Claro. Y bueno, y después ya hace muchos años que estamos juntos. Y ahí dijiste, tenemos que ser socios en algo. No, yo trabajaba en una empresa cosmética, en marketing, desarrollo de productos, y trabajaba en una empresa hacía mucho tiempo, y él había cerrado una empresa antes de consultoría de marketing y estaba arrancando con una mini agencia chiquita solo. Sí. Yo dije, no, yo te voy a ayudar, porque esto tiene que tener otra onda. Entonces yo salía de trabajar y me iba a su casa y trabajábamos juntos hasta la noche para darle forma a esa agencia que él estaba formando, para que sea distinta, para que se distinga del resto. Y en esa vuelta empezamos a trabajar juntos sin darnos cuenta. Y claro, íbamos a ver clientes juntos y probábamos esto y buscábamos estrategia y salíamos, vendíamos. Yo era muy productora, en ese momento trabajaba mucho en producción, entonces hacía todas las producciones y no nos dimos cuenta y dijimos, bueno, pará, somos socios. Bueno, dale, somos socios, hagamos esto juntos. Y bueno, tuve un tiempo hasta que dejé de trabajar y un día dije, ya está, tuve 5 años casi trabajando en las dos cosas. En las dos cosas. Y un día dije, bueno, listo, tengo que tomar una decisión. También lo mismo, foco. Dejé donde estaba trabajando en relación de dependencia y me arriesgué. ¿Ahí ya estaban casados? No. No, me casé hace poco. Estábamos juntados ya. Bien. Y bueno, empezamos ahí juntos y eso no paró de crecer. Eso bueno, es súper. Hoy es súper, en ese momento era Aschen. Okay. Pero después también la cosa, bueno, siguió creciendo. En un momento nos quedamos chicos en donde estábamos, nos pasamos a otro edificio, empezamos a crecer un poco. Pero para seguir creciendo necesitábamos hacer algo más. Tenía que haber un quiebre, tenía que haber algo distinto y ahí nos juntamos con 2 agencias más, nos fusionamos con 2 agencias más, independientes también, una agencia de medios y una agencia creativa, histórica, que es Que Perimata. Sí. Entonces, Que Perimata, Trade Media y Aschen, entre los 3, desaparecieron Super. los otros nombres y hicimos Super. Y Super es hoy una agencia independiente, pero regional. Es bastante poco usual, independiente y regional, y estamos en 10 países. Y lo que tenemos, digamos, como gran diferencial es que nosotros abarcamos como todas estas áreas: creatividad, estrategia y medios. Y además generación de contenidos. Y bueno, nada, tenemos clientes muy, muy conocidos. Y la pasamos muy bien además. El libro de Chicas en New York, sí, surge como vos dijiste, quiero hacer un libro. Yo ya tenía la agencia, sí, ya tenía el blog andando, ya tenía Instagram y Facebook. ¿Y ya habías terminado con los viajes? ¿O seguías viajando? Sí, una vez cada tanto capaz hacía algo, pero para mantener el contenido, pero ya casi no estaba viajando. Y vienen de la editorial, me lo proponen, de Penguin, y me dicen, che, nos gustaría que hagas un libro. Me muestran otra referencia, algo tipo así. Y yo dije, no, yo tengo un libro que tengo medio armado, pero nunca me imaginé que podía hacer un libro. O sea, era medio lo que estaba armando para el blog. ¿Qué es esto? ¿Les gusta? Ah, me encanta. Dale, buenísimo. Lo terminé de armar, lo lanzamos. A la semana me llama mi productora, mi editora. Y me dice, Andy, no lo vas a poder creer, pero se vendió toda la primera tirada antes de terminar la semana, es un bestseller. Le digo, me estás jodiendo. Me acuerdo que yo estaba en ¿Cuánto había llorar impreso? No tengo idea, pero viste que los números... Sí, no. Había sido un número importante y fue como, wow. Aparte, porque tan de nicho, ¿no? Un libro para mujeres, sobre un libro medio guía, medio historia, como una cosa... ¿Cómo puede ser? Fue como muy loco. Y ahí, bueno, no pararon de salir ediciones en Argentina, en Uruguay, en Chile, en distintos países. Y creció, y ese día de hoy que se sigue vendiendo el libro. ¿Y que lo van actualizando? Actualizamos. Después de la pandemia actualizamos. Ok. Y lo que no está es lo muy específico último, que está en redes, que lo subo todo el tiempo en redes sociales. ¿Y sentís que igual la gente lo compra a pesar No siento, la gente lo compra. Claro. Porque tiene muchas cosas que son clave de cómo organizarte, de qué cosas mirar, de qué no, de qué pasa, cómo se mueve la ciudad, de un montón de cosas que son vigentes. Lo que cambia son los barcitos, uno, otro, esas cosas cambian. Y algunos miradores, pero contados con desde la pandemia hasta ahora, son 5 o 6 cosas grandes. Como decirte, miradores nuevos. Pues todo lo demás son cosas chiquitas que cambian. Eso podría ser que, como todo se digitalizó. Sí, obvio que no se vende como al principio. No, pero me parece que el que es nicho para esto le debe gustar también tener el papel, ¿no? Y llevarlo y anotar. Mirá,
Cuando hago firma de libros, Sí. que fue después de que salió ese libro, salieron 2 más. Sí. Chicas de viaje por el mundo y Bailar acostado. acostado. Cada vez que hago una firma de libros por cualquiera de los otros que hice, por cualquiera de los otros 2 libros, la gente venía con el otro también. Y claro. Y me lo mostraban todo subrayado, con resaltador, con stickers a los Sí. costaditos diciendo que marcaban cada cosa. Me dice, lo sigo usando. Y se lo paso a mis amigas y lo siguen usando, como que en algún punto sigue teniendo una Qué lindo vigencia. eso. Sí, es muy lindo. Tengo ganas de... Ahora, tengo uno escrito que nunca salió, Ah. que medio que lo hice después de pandemia y ahí tengo Chan. que... Sí, lo tengo que mejorar porque ahí sí, en esto me parece que hay algunas cosas que todavía que tengo que rechequear, que es New York de película, que lo hice con Gaby Ponzone, Qué bien. que es todas como Los locaciones recorridos. de películas, con historia y de qué se trata la película, está buenísimo. Está lindo Como histórico eso. ya. Sí, Sí, hay que ir a lo histórico, porque en realidad si uno se queda con lo que es ya, sí, perdiste. sí. Sí, con los clásicos digo, ¿no? O sea, Además, New York tiene eso que lo ves tanto en las películas. Claro. Que, cuando llegás la primera vez te es familiar porque ya lo viste mucho. totalmente. Pero hay que después descubrir la ciudad. Bueno, una vez alguien me dijo, es una ciudad que extraño aún sin conocerla. Y me pareció como, wow. Y yo lo puse en el libro porque me pareció como, claro, uno está tan acostumbrado a ver Muy. las películas que eso también te pone la vara muy alta, ¿no? Como que Muy. llegás y querés que todo eso suceda en tu vida cuando estás en New York. Y uno lo fabrica de alguna manera, porque uno camina por New York y se siente en una película. Aunque ahora estoy un poco desenamorada. ¿Sí? ¿Por qué? Y la última vez que fui el año pasado, Sí. igual voy a volver y, Sí. y todo va a cambiar porque New York todo, viste, como que acelera Sí, todo. cambia cada... Pero fue la pandemia. La viste, La sí. pandemia cambió de gobierno y todo lo hizo. Está muy duro muchas cosas, ¿viste? Creo que todo el mundo Mucha le pasó gente en un la poco calle. eso, ¿no? Bueno, está heavy. Sí. Algunas cosas están medio heavy. Sí, yo estuve en noviembre, pero bueno, me pasa lo mismo que a vos. Es como un amor que no... Que va a cambiar de vuelta. Sí. Me quedé ahí pensando en New York. Pensemos en New York. Pensemos en New York, disfrutemos en New York. ¿Qué es lo que más te gustaba de New York? El lugar, pero tu lugar preferido. Si tenés que decir uno. No, un lugar preferido de que como que Si vos llegás a New York, como tu cabeza, ¿a dónde te lleva? Dumbo o Dumbo, O como Dumbo, quiera. Sí, ok. viste que la gente le dice Dumbo. Porque me encanta esto del otro lado del río. Ves la vista, ves Manhattan. Sí, yo soy como más, bueno, ir, poner las patitas en el pasto, ver la mega ciudad desde ese lugar y no tanto de inmersa dentro del caos. Me Y de hecho, si me preguntás, yo Parás ahí. prefiero parar del otro lado del río, en Brooklyn. De hecho, Y sí, ahora, bueno, todo además sucede ahora es ahí. mucho más lindo. Bueno, y todo lo que es Williamsburg, todo lo que pasa También. de ese lado, que es espectacular. Sí. Pero bueno, me gusta, como que en Dumbo tenés como las dos cosas, ¿no? La mirada hacia ese lugar y la cercanía con toda la noche, las cosas que pasan ahí, los barcitos, el día, las ferias, sí. como la movida de Williamsburg, que es como más canchera, más relajada, menos Más impostada, hipster. más hipster y que me gusta más. Me encanta. Sí. ¿Y cómo fue que empezaste con el streaming? Hay que hacer muchos conectores en esta conversación porque es como... Muchas cosas, ay, Dios. Aparte seguís Tengo con mil el vidas. mismo novio, con lo cual acá no va a haber un marido Acá que el me haga mismo- el conector. No, bueno, como hace como unos 8 años más o menos me casé. No, más. Como ya sí, hace como 9 años me casé. Sí. Porque nos casamos con nuestros hijos que fueron nuestros testigos. Bueno, Qué lindo. él tenía 3 hijos de su pareja anterior, Ok. que son grandes, pero que estuvieron conmigo desde que eran muy chiquitos. Tenía 5 años, el más chiquito, cuando vino a vivir. ¿Y vos tenías tu hijo? No, yo no tenía, tuvimos un hijo Ah, juntos. ok. Después de 13 años de estar juntos, tuvimos al liceo. Y bueno, y fue hermoso, porque el liceo era chiquito, tenía 6 años, y como cantó en nuestro casamiento, y los grandes fueron los testigos, y hermoso, hermoso. Bueno, lo del streaming, que es lo último, es muy divertido porque con Beta Suárez, Sí. mujer madre argentina en redes sociales, Beta... Además, Nos hicimos amigas, autora, escritora divina. también hermoso. Y con Beta nos hicimos amigas por las redes. O sea, nos conocimos a través de las redes sociales y siempre decimos, ay, nos tenemos que ver. Nos hemos visto en eventos. Capaz ella, yo saludando a un montón de gente, ella saludando a gente, ay, hola, ahí por primera vez. Y nunca como teníamos el tiempo. Y en un momento empezamos a juntarnos, a hacernos amigas con otro grupo de amigas, de chicas. Y empezamos a tener como empatía en un montón de cosas y nos damos cuenta que nos complementamos muy bien en muchas cosas. Entonces, nada, empezamos a pensar en esto de la edad, ¿no? De qué nos pasa ahora a nosotras, que es muy distinto a lo que nos pasaba cuando arrancamos con las redes sociales, cuando yo arranqué con Sí, chica, claro. con ella como mujer madre argentina.
Dijimos, o sea, yo tengo 51, ella tiene 50, dijimos, ¿qué nos pasa hoy? ¿Por qué no hablamos de lo? Si siempre hablamos de lo que nos pasaba, nos queda lejos todo lo que hablábamos antes. Entonces dijimos, bueno, a mí me pasa esto, ¿y por qué no salimos a hacer algo que tenga que ver con esto, ¿no? Arrancamos con algo que no nos den por vencidas. Esto de que las mujeres hoy, de que la expectativa de vida es muchísimo más larga. Sí, claro. El miedo a que la calidad de vida no sea suficiente para la cantidad de años extra que vamos a tener. Y bueno, empiezan a haber un montón de cosas alrededor y yo que empiezo a trabajar mucho en mi salud, ¿no? En cómo quiero llegar, en qué hago, cambié mi alimentación por completo, empecé a hacer ejercicio físico full que antes no hacía. O sea, son un montón de cosas que cambié en mi cabeza. Sí, el dije, awareness quiero hablar de esto. del tiempo. Exacto. Y de todo lo positivo también que tiene el paso del tiempo, porque Sí, hay un gran fantasma, sobre todo cuando sos más joven, de ay no, cuando sea vieja, ay no, sos vieja. Y después hay todo un estigma social de sos vieja para esto, o sea, sos vieja para el otro, o lo que nosotros imaginábamos que era una mujer de más de 50 años. Y yo me miro al espejo y veo que soy una mujer de 50 años, pero no me siento de 50 años. O sea, no me siento del 50 años que yo imaginaba antes. Que tenías Claro. creado, formateado en tu cabeza. Totalmente. 51, porque estoy transitando los 52, diría, ¿no? Porque voy a cumplir 52. Y ¿En enero? En enero. Cumplís? El 13 de enero. Y la verdad es que en tantas cosas soy mejor y me siento mejor, mucho más plena, mucho más activa, con una productividad mucho más sana. ¿Viste? Pues yo siempre fui muy activa. Ahora hago mucho menos, pero lo que hago, lo hago como con más experiencia, con más dedicación, con más profundidad. Sí, la madurez que Totalmente. solo te la da el paso del tiempo y las experiencias vividas, que por más que vos en tu vida la viviste intensa desde muy joven, no hay manera que después de 51 años recorridos uno no diga... Totalmente. No, uno ya tuvo pérdidas, tuvo desilusiones. Me equivoqué 1000 veces. 1000 veces y vas a seguir, y ya entendiste que te vas a seguir equivocando. Totalmente. Y cómo capitalizás también esos errores, ¿no? O tropiezos, o caídas, o lo que como quieras llamarlo. Yo les llamo aprendizajes, en realidad. Siento que no te equivocas, aprendes. Es como, es mejor ponerlo en positivo, tipo. ¿Así fue que llegaste a querer escribir el tercer libro? ¿Cómo fue? No, lo escribí porque en ese momento estábamos atravesando la pandemia, estaba en pandemia todavía. Yo tengo 9 hernias de disco, algunas secuelas de mi accidente y otras que fueron generándose a lo largo de la vida, que le puede pasar a cualquiera, pero en mi caso era más heavy. Y tuve una recaída, ¿no? Física muy grande en pandemia, que dejé de moverme y eso me hizo muy mal y quedé de vuelta 3 meses sin poder moverme. Y me tuve que operar 2 veces de la columna. Nunca me había operado de columna. Me había operado de otras cosas, pero nunca, tipo, de otra columna te acomodo las cositas. Y fue heavy, muy heavy. Y en ese momento... ¿Pero eso fue por la falta de movilidad tuya? Entre otras cosas. Las hernias tienen también que ver con, entre otras cosas, con eso, las posturas, un montón de cosas. Y después me di cuenta que había algo muy simple que era, si hubiese usado plantillas durante toda mi vida, quizás no hubiese tenido tantas hernias como tuve, porque me cambió todo. La alimentación también tiene mucho que ver en el tema de las hernias de disco, porque es una inflamación y esto potencia. Entonces, si vos comes harinas, azúcar... Antiinflamatoria. Exacto. Entonces, dije, no me podía mover, estaba tirada literal de vuelta en la cama, me dio mucho miedo de que me vuelva a pasar lo mismo. Ya con esta edad dije, no, bueno, tenía 47 en ese momento, y 48. Sí, claro, pero no eran tus 23, ¿no? ¿Cuándo tuviste el accidente? 23. Y Nacho Iraola, que es en ese momento uno de los directivos en Planeta, muy amigo de la adolescencia mía, y me dice, Andy, tenés que escribir tu historia. Él me lo venía diciendo hace un montón. Tenés que escribir tu historia. No, ¿a quién le importa mi historia? Claro, porque hasta ese momento no habías contado nunca. Sí, contaba en notas, así como vos, pero nunca había contado en detalle cosas de cómo había sido llegar a lo que soy hoy y cuáles habían sido todos esos pasos. Siempre sabía del accidente, pero no todo lo demás, que hay muchas otras cosas que yo tampoco te conté acá, porque no dan para una entrevista, pero están en el libro. Y bueno, y eso, yo dije, no, ni loca. Y dije, bueno, ahora que estoy tirada acá, que voy a generar este tiempo en algo productivo. Y fue terrible. Yo creo que es un ejercicio que todos deberíamos hacer, escribir nuestra autobiografía. Es duro, en mi caso, porque tuve que revivir muchas cosas, pero además entendés, es como si fuese una terapia, pero intensiva. Una terapia, digo, psicológica, ¿no? Sí. Pero intensiva, como las dos cosas, ¿no? Como
meterte para atrás, investigar en tu propia vida, preguntarle a los demás, pero ¿qué pasaba en este momento? Porque uno cuando va a terapia, psicólogo, vas a contar las cosas de lo que vos te acordás, puedes contar es tu cosas punto aisladas. de vista, además. No, y cosas aisladas, pero eso no Sí. sirve para hacer un libro, porque tenés que armar conectores, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y en ese momento dije, ¿cómo? ¿De dónde salió esto? ¿Pero por qué hice esto? ¿Qué pasó acá? ¿Cuál era el contexto? Bueno, entonces que investigar en mi propia vida y fue como, wow, me encontré con cosas increíbles que pasaban. Por ejemplo, al mismo tiempo que yo estaba internada, cosas que pasaban de la puerta para afuera. Claro, que vos nunca te habías enterado. Como, no sé, mi Por primer ejemplo, novio, sí. como era hacer un simposio de novios, mi primer novio que me contó por primera vez que él había escuchado a los médicos decir, pero Jalas, igual se va a morir. Y él tipo no saber cómo hacer para decirle a mi mamá, mira que dijeron que se va a morir. Tipo, no sé, se va a morir. Y él tipo guardarse, tipo, se va a morir. Me conocía desde los 8 años, imagínate. Tremendo. Pero tremendo. Así un montón de cosas. Me conectó mucho con gente con la que hacía mucho que no hablaba de este tema, porque también es un tema que ya está, ¿viste? Ya está. Si no es una entrevista, yo tenía como medio como un cassette en algún punto. Me Sí, contabas qué ponías pasó, play y contaba, listo, no me afectaba. En ese momento me tuve que conectar tanto. De hecho, agarré escritos que tenía de esa época, que yo dije, alguna vez voy a escribir un libro, pero lo pensé como pienso todo. Mira, y que anotabas como escribí todo lo que me había pasado y lo que estaba pasando en ese momento, sobre todo todas las cosas que tienen que ver con lo que vivía dentro del hospital, situaciones, cómo me sentía, qué hacía, qué cosas pasaban, chiquitaje que no te lo ¿Cómo contás. fue leerte? Uf, durísimo. Debe haber sido impresionante. Muy eso, impresionante, ¿no? porque me acordé de todo. Claro. De repente cosas que yo De había repente bloqueado. estabas ahí. Cosas ¿no? que había bloqueado. Y parte del libro son esos escritos. Tal cual. Así que son parte de tipo, bueno, esto. Así lo sentía, así va acá. Lo puse en tiempo real. ¿Lo escribiste vos sola? O Sí, no, lo escribí yo sola. Obviamente tengo una productora, Sí, una editora, editora, que es Ana, que es lo más, que me ayudó a que no había sido la misma de los otros dos libros. No, la misma que, no, porque fueron dos editoriales distintas. Okay. Las dos últimas fueron Planeta y la anterior fue Penguin. No, Ana hizo Chicas de Viaje por el Mundo conmigo, sí. Y bueno, fue como, había que ordenar todo eso, era un caos de tiempos, de idas y vueltas, y cada tiempo tenía una relación con él hoy. Entonces le digo, tenemos que atar eso, tipo, 5 años me pasaba esto, bueno, y eso cómo se vio reflejado, tipo 10 años después, 20 años después, 10 años, me pasaba esto, y hacer todo ese embrollo fue muy difícil. ¿Cuánto pero tiempo hermoso. te llevó? No, tampoco me llevó tanto, unos meses. Lo que me pasaba, lo hubiese escrito mucho más rápido si no fuese que cada vez que escribía me sentaba a escribir tipo de corrido 6 horas y quedaba dura, extenuada. claro. No podía volver a escribir hasta una semana después, 2. A veces decía, bueno, no, basta. Necesito, tipo, no puedo. Porque era muy intenso. Era un ejercicio muy interno, muy intenso. Y de tomar decisiones de, bueno, voy a contar esto. O sea, heavy. Sí, voy a ¿no? contar. Porque hay un nivel también de vulnerabilidad a la que uno se expone, sí. que vos creciste más allá de esta historia, ¿no? Es como No, no es pero que no solo el creciste accidente. alrededor de la historia, Obvio. como a veces hay historias Obvio. que tienen que ver con eso, como Pero no solo el accidente, otras cosas de mi vida. sí, me tenés que imagino tomar la que decisión. te metiste ahí ¿Esto lo cuento? Mm. Y no da. Bueno, sí lo cuento. Si no tienen Pero ahí porque coherencia a lo pensabas, demás. ponele, mis hijos, ¿qué pensás? Todo, claro, todo. la familia. Pensaba en mis hijos, pensaba. Y después dije, bueno, pero yo prefiero que mi hijo sepa que tiene una madre valiente. ¿No? Que no. Y después fue como un antes y un después. Y yo creo que también tiene que ver con la edad. Fue como un antes y después porque nada más me importó. No me importa lo que piensen los demás. No me importa. Sí me importa mi familia, mis hijos, Sí, la gente claro. que quiero, mis amigos, pero no me importa lo que piense el que no conozco. Y que eso No es me algo muy importa. que se adquiere, por suerte, Sí. con el paso del tiempo. Sí, pero yo también noto que hay gente que capaz lo dice medio ya Sí, como un discurso, pero no lo siente. no lo siente. Yo te juro que no lo siento. No, o sea, no siento lo que el otro piensa. Bueno, Sí, es lo un que- tema del otro. es un tema del otro. Y mientras uno no lastime a nadie, ¿no? Porque en ese claro, camino de decir, obvio. ay, no me importa lo que piensan los demás, también puedes Sí, lastimar sí, a a alguien. veces Entonces, pasa soy muy eso. cuidadosa de eso y muy de ponerme en el lugar del otro, pero no me importa el que no conozco si piensa que soy una loca, si piensa que soy una... No me importa. Me importa mucho mi comunidad, que es hermosa, que no tengo comentarios negativos casi. Y cuando hay algo en el que no están de acuerdo, son tan respetuosas que es hermoso. Y ahora que con el streaming se abre a gente que no es de mi comunidad, Sí, eso te iba noto a una preguntar. diferencia abismal. Porque claro,
yo subo un reel que lo subo desde mis redes en colaboración con Telefe, que es un medio masivo, con... Beta le pasa lo mismo que a mí, ella tiene una comunidad súper fiel también, sin haters. Pero cuando lo compartís con medios masivos, donde entra cualquiera que ni te conoce, y el mismo reel se ve en otro lugar, empezás a ver, digo, ¿cómo viví? Menos mal que yo no tuve eso, porque yo no sé si lo hubiese podido en otra época de mi vida soportar que la gente diga cosas tan ridículas. Tome el tiempo de decir, nunca me dicen, no encontramos cosas que nos digan a nosotras cosas feas, pero sí a las invitadas. Sí. Y vos decís, ¿pero por qué es con esa maldad? Pero si no te gusta, no lo mires. Aparte, ¿qué te importa? O, por ejemplo, no se dice una cosa de su experiencia y dicen, no, eso no sé. Pero si ella lo vivió, sí, ¿viste? Como, y no me importa. Las redes sociales yo ni miro. Ponen como en evidencia que hay mucha gente que no tiene nada para hacer claramente y que está muy frustrada con su propia vida. Eso es lo que pasa. Sí. Es como una descarga, ¿viste? Sí, es como una triste. descarga de su propia vida, tipo, bueno, vos tenés una vida que yo no apruebo, no quiero, o que me gustaría y no la ¿viste? Esas cosas rarísimas. Pero bueno, yo esas cosas ni me entero. Beta me dice, ay, no, mirá que pusieron, no sé, ni lo vi, no tengo idea. Solo no hay que en mis redes de mi comunidad, punto. Ahí. Y tu comunidad es más interesante porque es una comunidad que fue creciendo con vos probablemente. Totalmente. Entonces las cosas que le pasaban en su momento, hoy comparten las que te pasan. Y eso que tengo 3 redes, porque yo tengo Chicas en New York, Chicas de Viaje y Andy Clark, que es más nuevita y es donde estoy subiendo todo esto. ¿Y vos las manejás las 3? Todo lo que ves lo hago yo. Loca. ¿Y te divierte? Sí, me divierte. Sí, hoy estoy muy en Andy. Estoy muy ahí, porque como estoy con esta temática del podcast, tiene más que ver del streaming, tiene mucho más que ver con mi vida, con mis cosas y no tiene nada que ver con los viajes. Entonces estoy ahí más metida. Pero sí, todo lo que ves lo subo yo, lo hago yo. Si le tuvieses que decir algo a Andy en algún momento a lo largo de toda esta vida, si hoy con la data que ya tenés, la experiencia que ya tenés, ¿qué sería? ¿Y en qué momento volverías? ¿Qué edad? Bueno, creo que volverían, sin dudas. No, creo que iría a cuando era chica, que tenía tanta incertidumbre, porque después del accidente yo enseguida recuperé pero cuando era chica, tenía 12, 13 años, ahí tipo preadolescencia, tenía mucho miedo. Era muy tímida, me daba vergüenza hablar, tenía mucha inseguridad. Entonces, creo que le diría, tranca, mi amor, lo que viene es lo mejor. Me encanta, Andy. Gracias, un placer tenerte. Igualmente. Necesitamos 2 horas más para repasar. Seguimos con todo. un café afuera. Seguimos con un café afuera y el libro. Porque claro, en el libro está todo. Detalles. Y chiquitito, saliendo un día, 2 días. Es chiquito. Gracias, me encanta. Placer. Placer.